Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. En esta psicografía, Sara nos comparte su experiencia para aprender a dejar ir con amor a nuestros seres queridos, pues solo es una separación momentánea. También aprenderemos que amar con apego solo nos traerá sufrimiento, mucho dolor y enfermedades. En el momento que un ser querido está próximo a desencarnar, cosas importantes están sucediendo entre el plano físico y el espiritual, y comprender ese proceso nos da la oportunidad de enfrentarlo con amor y compasión hacia nuestro ser querido que está dejando el plano físico. No llore por su ausencia, mejor celebre la presencia espiritual, celebre que ahora ellos están libres del sufrimiento, continuando con su camino evolutivo y sobre todo que continúan muy cerca de nosotros, unidos por los lazos indestructibles del amor. Abre tu mente, abre tu corazón y que esta historia provoque un cambio en ti. Hola, mi nombre es Sara. Cuando tenía 16 años, me enamoré de un chico que en su religión creían que al morir todos nos quedaríamos dormidos. En esa época yo era católica, pero empecé a frecuentar su iglesia porque yo siempre quería estar donde él estuviera. Ahí aprendí que al morir nos quedaríamos durmiendo hasta el día del juicio final. Pero la verdad es que yo ni siquiera pregunté cuándo sucedería eso. Yo no entendía nada, solo oía y seguía. Me apena decirlo, pero me sentía como parte de un ganado, como en un rebaño que ni siquiera sabe hacia dónde va, solo uno sigue al otro. Y era eso lo que yo hacía, uno detrás del otro, y nadie cuestionaba nada. Todo lo que podía entender era que un día todos despertaríamos y nos juzgarían para saber a dónde tendríamos que ir. Desencarné a los 20 años con un tumor en el cerebro. Estaba hospitalizada. Mis familiares siempre estaban a mi lado. Mi mamá sufría mucho desde que descubrimos el tumor en mi cabeza. Mi papá no sabía lidiar con esa situación y también sufría. A veces cuando salía de trabajar, se iba a beber con sus amigos, tratando de olvidar lo que estábamos viviendo. Para él, hacer eso era una fuga. Él me amaba, me ama, y mi mamá y yo no lo condenábamos por haberse refugiado en el alcohol. Esa situación estaba siendo muy difícil para cada uno de nosotros. Para mí era terrible porque tenía mucho miedo de morir. Yo quería vivir, yo me quería casar, tener hijos. Yo ya había planeado mi vida entera. Quería ser mamá. Siempre pensé que yo sería una excelente madre. Pero hoy tengo la certeza de que esa no era mi misión en la tierra, porque si eso hubiera sido, yo aún estaría ahí. Fui a varios hospitales y cada vez con más frecuencia buscando tratamientos porque una cirugía no era viable. En ese lapso vi a muchas personas en un estado semejante al mío y que fueron desencarnando, y cada vez que me enteraba de que había uno menos, me preguntaba qué tan cerca estaba mi fin. A escondidas lloraba para que mi mamá no sufriera más de lo que ya sufría. Mi papá a veces iba al hospital a verme, pero era muy difícil para él. No aguantaba verme de aquella manera y hacía todo para no llorar, pero se salía al corredor y cuando regresaba sus ojos estaban hinchados y enrojecidos
Le era imposible esconder el dolor que sentía. Yo me sentía culpable por el sufrimiento de mi familia. Me parecía que les estaba robando la paz, la felicidad, su alegría. Mi enamorado me decía que cuando las personas mueren no sienten nada, que simplemente nos quedamos dormidos y que no sufriría porque yo era buena persona, porque además frecuentaba la iglesia. Entonces todo estaría bien para mí. Hoy sé que nada tiene que ver ni la iglesia ni las creencias religiosas, que las personas que no sufren es porque comprenden el estado en que se encuentran cuando muere su cuerpo y también porque practicaron el bien. Aquí donde hoy estoy, hay muchas personas que no tenían ninguna religión. Eran lo que se considera como ateos y tuvieron experiencias semejantes a la mía. Entonces no dependía de frecuentar o no tal o cual iglesia para tener una buena situación de este lado de la vida, porque lo que ellos sí tenían era amor al prójimo, ayudaban a quien lo necesitara, sin criticar ni juzgar. Hoy he entendido que quien no sufre es quien más practica la ley de amor. El tiempo pasaba y yo aún me encontraba en aquel hospital de la tierra. Estaba empezando a perder la noción de las cosas. Se me olvidaba mi nombre. Ese tumor estaba afectando mi memoria. Estaba perdiendo mis recuerdos. Mal recordaba a las personas que iban a visitarme. Y todo eso fue en muy poco tiempo. Pero algo extraño y excepcional sucedía. Cuando yo dormía, podía salirme de mi cuerpo y me quedaba ahí cerca. La mayoría de las veces oía todo lo que hablaban a mi alrededor. Yo podía tocar a mi mamá y a mi papá. Muchas veces los besé, los abracé, pero ellos no lo sentían. A veces mi mamá me acariciaba y me decía, Dios te sanará, hijita mía. Yo no comprendía bien lo que estaba sucediendo. Todo era muy confuso. Estaba como en una especie de sueño, y en ese sueño podía ver, tocar, pasear. Me acordaba de todo y de todo mundo. Podía ir a esos lugares que me gustaban, visitar a mis amigos, y muchas veces lo hice mientras estaba fuera de mi cuerpo, en ese estado de precoma. Sí, tal vez ese sea su nombre, o más bien, era que estaba muriendo. Yo veía y oía todo, y por increíble que parezca, yo sentía paz, pero estaba cansada, débil. A veces tenía dolor y otras veces estaba bien, no sentía nada, pero dentro de mí sabía y sentía que algo se me estaba agotando, pues yo solo quería dormir y no volver a despertar. Yo quería liberar a mis padres de aquel terrible sufrimiento y al mismo tiempo no quería morir. Era una confusión muy grande que me atormentaba. Muchas veces deseé que el tiempo regresara a aquellos días en que yo estaba bien, cuando no tenía ni un problema de salud, pero eso era imposible. Un sábado por la mañana, los médicos hicieron su visita de rutina. Me revisaron y percibieron que yo no estaba nada bien. Parecía que estaba durmiendo, pero me daba cuenta de todo, mas no lo comprendía. Mi mamá lloraba mucho. Tenía mis manos entre las suyas. Mi papá tomaba a mi mamá por los hombros, intentando consolarla, pero era muy difícil consolar a alguien que cree que está perdiendo a un ser amado. Escuché a mi mamá que decía, no te vayas, no te mueras, y lloraba desesperada. Y de repente yo percibí que estaban algunas personas alrededor de mi cama. Se veían personas buenas. Un señor de cabello muy negro me miró y me dijo,
Duerme, Sara, todo está bien. En aquel momento, yo pensé que ese hombre era un ministro de la iglesia, que estaba ahí para auxiliarme, y sentí mucho miedo. No estaba lista para morir. No sé si alguien puede estar listo para ese momento, pero yo no lo estaba. Yo no quería morir. Creo que la mayoría no estamos listos. Muchos de nosotros nos enfermamos. Nuestro cuerpo físico ya no está en condiciones de sostenernos y mayormente es por problemas emocionales. Y aunque estamos muy enfermos, nos aferramos a la vida y preferimos estar sufriendo en una cama que encontrar la paz del otro lado de la vida, porque nuestro apego por estar aquí es inmenso. Y todo eso es por desconocer que existe la vida después de la vida. Pero lo peor es que las personas ni siquiera quieren hablar de esto. Aquel sábado dejé de ser parte del mundo material. Morí. Mi madre lloraba tanto y me pedía que no muriera. Le suplicaba a Dios que me dejara vivir. Y eso me atormentaba terriblemente, porque los veía sufrir, y todo era un caos, porque ellos estaban muy mal, y yo no me podía ir con esas personas que habían ido por mí. El sufrimiento de mis padres me detenía en ese lugar, y me quedé con ellos. Asistí a mi velorio, me quedé ahí, y todo mi sufrimiento no era porque mi cuerpo físico estaba dentro de aquel cajón. Mi sufrimiento era porque los veía muy desesperados. Era terrible verlos en ese sufrimiento. Yo les decía, tranquilícense, estoy aquí, estoy bien, estoy viva. Pero no me oían. Estaba desesperada. Los abrazaba, intentaba calmarlos, pero no me sentían. Su sufrimiento descontrolado me afectaba porque sus emociones me detenían, o mejor dicho, me apresaban al cuerpo cuando desesperados me decían, no te vayas, quédate, quédate por favor. Quería que supieran que yo estaba siendo amparada por aquellos amigos que me desligaron del cuerpo y que no sé explicarlo, pero eran como hilos, hilos fluídicos que me retenían al cuerpo físico. Y aún había pedacitos que me conectaban a mi cuerpo, y ellos con mucho cuidado los retiraban, liberándome de ese cuerpo tan dolorido y enfermo. Después que terminaron, yo no debería sentir más dolor, pero eso no estaba sucediendo. Yo seguía sintiendo agudos dolores por el sufrimiento y desesperación de mis padres. Yo lloraba, ponía las manos en mis ojos, después los llevaba a la cabeza y les decía, por el amor de Dios, paren, yo estoy bien, hagan una oración, por favor, no me llamen. Pero no me oían. Vi que ahí estaba mi abuela. Me decía que me fuera con ella. Y yo le dije que no porque mis papás me necesitaban. Ni siquiera hice el intento de irme con ella. Después ya no sentía dolor. Estaba de pie. Me sentía mejor y me quedé ahí para ayudar a mis papás. Vi cuando abrieron el ataúd por última vez. Mi madre desesperada se los pidió y eso fue horrible para mí. Sentí un dolor tan profundo y angustiante que grité desesperada que no me enterraran, que yo estaba viva y al mismo tiempo también sabía que yo no estaba dentro de ese cajón, que lo que estaba ahí dentro era apenas mi cuerpo. Cuando cerraron el ataúd y enterraron mi cuerpo, mis padres regresaron a casa amparándose uno al otro. En aquel momento grité con todas mis fuerzas, Dios, ¿qué está sucediendo? Por favor, ayúdame, quítame esta desesperación, sálvame. En ese momento, algo se abrió frente a mí.
y unas personas vinieron por mí. Eran socorristas del plano espiritual. También percibí que en aquel cementerio, en ese mismo instante, muchas personas estaban siendo auxiliadas. Eran llevadas en camillas. No entendía lo que sucedía, pero me di cuenta que ya no tenía miedo y que yo también estaba siendo llevada a un hospital. Al llegar allá, ellos me pidieron que descansara un poco. Me dieron una especie de pase magnético para que pudiera calmarme y dormir. Cuando desperté, me explicaron todo lo que había sucedido y que poco a poco me iba a acordar de muchas cosas. Por ejemplo, por qué tuve que pasar por esa enfermedad y por qué mi tiempo en la tierra fue tan corto, por qué ni siquiera me dio tiempo de casarme, tener hijos. Me hubiera gustado envejecer con mi marido, pero todo eso no era para mí en esta vida. Cuando desperté, también percibí que el reflejo de la enfermedad aún estaba en mí y era fuerte, dolía mucho. Ellos me explicaron que era solo un reflejo, que no era real, porque ya no tenía un cuerpo físico. Todo eso que me decían era muy extraño. Era difícil comprender tantas cosas, pero me dijeron que al final comprendería, que tenía que empezar a percibir que ese cuerpo espiritual en el que ahora estaba era saludable y que cuando yo cambiara mi pensamiento y aceptara mi nueva realidad, los dolores desaparecerían. Ellos también me explicaron que todas las enfermedades que tenemos las ocasiona nuestro estado emocional, principalmente por no perdonar, el resentimiento, por vivir presos en el pasado, sintiendo rencor y tristeza, y que muchas enfermedades que tenemos son el reflejo de nuestras emociones, causadas por peleas familiares, por miedos. Así las personas van acumulando emociones nocivas que indudablemente enfermarán a nuestras células, que pueden ser capaces de generar tumores cancerígenos, alergias, diabetes, parálisis, problemas óseos y tantas otras cosas a nuestro cuerpo. Es necesario aprender a perdonar, es necesario espiritualizarse para que el sufrimiento no se apodere de nosotros. Yo había comprendido que mi cuerpo murió y estaba muy frustrada porque nada era como lo había aprendido. Me dijeron que dormiría y que solo despertaría hasta el momento del juicio final. ¡Qué gran mentira! Sinceramente, hasta creía que cuando llegara el momento de ese juicio, yo sería absuelta porque jamás juzgué, jamás critiqué, no mentí, pero más bien era una boba. Yo continuaba en el hospital. Cada vez me sentía mejor. Podía dormir con más tranquilidad. Pero fue por poco tiempo, pues empecé a oír el sufrimiento de mis padres. Ellos no dejaban de sufrir y decían que, pobrecita de mí, que por qué morir de esa manera, que no podían aceptar que yo ya no estuviera con ellos, que era una injusticia, y todo el tiempo decían que no tuve oportunidad de tener una vida, que me faltó vivir muchas cosas y que eso era una gran injusticia, que por qué Dios me había llevado de aquella forma, que por qué todo eso si le habían suplicado tanto y que Él no los había escuchado. Mi papá decía, de nada sirve orar a Dios porque Él es sordo. Él no escuchó nuestras súplicas, se llevó a nuestra única hija. ¿Y qué será ahora de nosotros? Eran tantas las preguntas y reclamos que oír todo eso era un tormento para mí. Empecé a sentir dolor en la cabeza. Parecía que aún tenía ese tumor. Y lo peor es que empecé a sentir dolor de mí misma. Me estaba dejando llevar por el sufrimiento y el dolor de mis papás. Era un gran tormento
y no sabía cómo superarlo. Yo solo lloraba desesperada. Quería ir a buscarlos porque no dejaban de llamarme. Y cuando me di cuenta, estaba ahí, dentro de mi casa, al lado de mis papás. Ellos se abrazaban y lloraban llenos de dolor y rebeldía. La sensación que tuve en ese momento era que en realidad ya no existía para ellos, que todo había acabado, y eso me atormentaba, y les gritaba: «Yo estoy viva, estoy aquí», pero no me oían. Era demasiado triste verlos así. Parecía como si yo hubiera sido enterrada con mi cuerpo. Allá en el hospital, los amigos benefactores que me orientaron me dijeron que no pensara en ellos para no conectarme con su vibración, porque sin darme cuenta de nuevo regresaría a mi casa. Y eso sería terrible, porque si yo regresaba, ellos sufrirían aún más con mi presencia. Y una vez más, estaba de nuevo en mi casa. Me di cuenta que cada vez que yo abrazaba a mi papá o a mi mamá, ellos lloraban con más desesperación. Mi papá decía: «Regresa, hija». Y yo estaba ahí al lado de ellos, juntos en esa pesadilla. Oí decir a mi mamá que se quería morir y a mi papá que entonces él también se mataría. Yo trataba de tranquilizarlos, les decía que yo estaba bien, pero la verdad es que no era así. Yo sufría porque ellos sufrían. Regresé a mi casa porque ellos me trajeron de vuelta a través de las energías de su pensamiento y del deseo. Y eso fue pésimo para mí y pésimo para ellos, porque ellos sufrían aún más con mi presencia. Un día llegó mi novio a visitarlos. Mi mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Él la abrazó y le dijo: «Calma, señora, nuestra Sara está bien. Ella duerme profundamente, ya no siente nada. Ella va a despertar hasta el día del juicio final y será absuelta por todo el bien que hizo». Pero no era cierto. Yo no estaba durmiendo. Yo estaba ahí sufriendo. Ellos me trajeron de nuevo a mi casa. Estaban enfermándose por el sufrimiento y no lo sabían. Tampoco sabían que un día nos reencontraríamos nuevamente. Cómo estaba decepcionada de aquel aprendizaje que había adquirido, porque nadie duerme para siempre, ni el tal juicio final existe, porque eso nunca sucederá. Todos nosotros vivimos un ciclo, vamos y venimos del espíritu a la carne y de la carne al espíritu. Nacemos y morimos innumerables veces hasta alcanzar un nivel de amor tan grande que ya no será necesario regresar a un cuerpo físico. Y durante esas vidas adquirimos aprendizaje y experiencias. Yo le gritaba a mi novio en los oídos: «Deja de mentir, yo no estoy durmiendo, aquí estoy, eso no es cierto, cállate por favor». Sentía una desesperación tan grande y vi que en aquel momento, dentro de la casa, se formaba una nube oscura. Sentí tanto miedo que me arrodillé y oré profundamente. Le pedí a Dios que me sacara de ahí y por la misericordia bendita juré que yo no quería estar ahí, que quería regresar al hospital en el que estaba. También le supliqué a mi abuela que viniera por mí, porque ella siempre estaba al pendiente de mí. Ella también trabajaba en el hospital. Mi abuela es una persona muy amorosa. Era como una especie de auxiliar de enfermería en un área especial donde recibían a los que vivían en las calles. Ella vino rápidamente por mí, me levantó del suelo y me abrazó, me sentó en un sillón y me dio un pase magnético. De sus manos salía una luz azul que me envolvía como en un capullo. Empecé a sentir somnolencia. Mis ojos estaban pesados, se me cerraban
Y eso me alegró, porque yo ya no quería seguir viendo a mis padres. Me daba miedo volver a vivir todo aquello de nuevo. También dejé de oír, y era como si mis oídos se hubieran cerrado. Poco a poco me fui calmando. Ella me sacó de ahí. Yo sentí un gran alivio. Agradecí a Dios por la misericordia de haberme amparado una vez más. Yo me abrazaba a mi abuela y le imploraba que me sacara de ahí. Abundantes lágrimas salían de mis ojos y ella los enjugaba con sus suaves manos. Me llevó de nuevo al hospital. Me quedé internada un mes, hasta que me sentí fuerte y lo suficientemente segura para continuar con mi vida. Mis padres comenzaron a frecuentar una casa espírita. Ellos querían saber de mí, que yo les enviara un mensaje, pero yo no quería. Tenía miedo de lo que sentían, y en esos momentos yo solo quería seguir adelante con mi vida. También tenía miedo de que si les mandaba un mensaje y quisieran más, porque han habido padres que cuando reciben un mensaje psicografiado, ellos quieren más y más noticias. Aquí hay personas que no quieren enviar mensajes para nadie porque eso les trae mucho sufrimiento y quieren evitar ese dolor, porque además, cada vez que nuestros familiares tienen un problema, ellos quieren que nosotros se los resolvamos o que les ayudemos. Pero ¿cómo les vamos a ayudar si a veces nosotros estamos tan necesitados de ayuda? Y además, ni sabemos cómo ayudarlos. No tenemos conocimiento ni estamos en condiciones de ayudar y sufrimos con lo que nos piden porque no podemos hacer nada. Por eso no enviamos mensajes y no es porque no los extrañemos. La verdad es que sentimos una gran nostalgia y si no la superamos, entonces dejaríamos de tener nuestra vida en el plano espiritual. La mayoría prefiere seguir aprendiendo. Nos fortalecemos y pacientemente esperamos el día en que nos volveremos a reencontrar, en que volveremos a estar juntos de este lado de la vida, porque todos aquellos que se aman de verdad, un día se reencontrarán. El cuerpo puede morir, acabarse. Ya hemos tenido muchos, pero el amor nunca muere, es eterno y continúa vivo siempre. El espíritu no muere nunca y tiene la misma apariencia que tenía cuando estaba vivo. Otros deciden tomar la apariencia con la que se sintieron mejor en alguna de sus encarnaciones anteriores. También deciden envejecer, otros rejuvenecer, y eso aquí se llama plasticidad. Pero yo aún no he aprendido cómo hacer eso y tengo la misma apariencia. Esta carta psicografiada no es para mis padres, porque si esta carta llegara a sus manos, es muy probable que en lugar de consolarlos, les causaría mucho dolor. En este momento ellos están bien, y este mensaje más bien está dirigido a aquellos que están buscando respuestas. Por eso me trajeron aquí, para que con mi experiencia puedan aprender y comprender. Me trajeron para que les explique por qué no enviamos mensajes a nuestros seres queridos. Y lo más importante es que comprendan que la vida continúa. Estoy aquí para decirles que nos permitan vivir sin la preocupación, porque esa preocupación también nos destruye. Suplico a cada uno de ustedes que están oyendo este mensaje, que oren, que perdonen, que curen sus resentimientos, que permitan que sus heridas cicatricen, que escuchen música que les permita elevar el nivel de alegría, vean películas, vayan a conferencias, vean programas en la tele o escuchen en la radio aquello que les ayude a desenvolver
la conciencia espiritual, porque eso los liberará del sufrimiento. Esa es la llave para que ustedes allí y nosotros aquí podamos tener una conexión de amor, de paz y serenidad. Les pido perdón si les he dicho cosas que ustedes no quieren oír, pero tengo la certeza que por experiencia propia es mejor decirlo ahora. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Gracias por su comprensión. Soy Sara. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.